Y vamos de inmediato a otro tema porque la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de infraestructura crítica. Para hablar de este tema y también de la crisis migratoria, además del crimen organizado y la delincuencia que existe en el norte del país, nos acompaña aquí en el estudio el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está, gobernador? Muy buenas tardes, Dauro. Muchas gracias. En realidad es muy importante dialogar respecto a lo que pasa en el norte del país, sobre todo frente a la crisis migratoria que ha sido permanente en estos 2 últimos años. Gobernador, bueno, en estos meses de verano, estamos en la mitad de enero, ¿se ha complejizado el problema o después de tantas cosas que hemos visto y que hemos escuchado en la televisión, usted diría que está más acotado o más controlado que hace 2 o 3 semanas? No, el problema migratorio sigue exactamente igual, la frontera sigue siendo muy permeable, entran y salen todos los días desde y hacia el país, y eso ha provocado también una sensación de mucha molestia en la ciudadanía, porque lo que se espera es que exista un control migratorio como corresponde, ¿no? El proyecto de infraestructura crítica que fue aprobado en general por el Parlamento, ¿para usted soluciona los problemas o no? O sea, cuando uno lo mira en términos amplios, uno dice sí, efectivamente es que las Fuerzas Armadas estén a cargo de las fronteras y del resguardo de las mismas parece un acierto. Pero cuando uno empieza a revisar los antecedentes específicos de este proyecto de ley, podemos notar a lo menos 3 cosas que llaman mucho la atención. La primera es que entrega las facultades a las Fuerzas Armadas para realizar un control de identidad a las personas que ingresen por pasos irregulares. Pero para todos es sabido que la persona que ingresa por un paso irregular lo que carece específicamente es de identificación. No andan con el pasaporte en la mano. En segundo lugar, lo que indica el proyecto de ley es que se va a realizar un registro por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Pero un registro de qué? Si en definitiva no podemos saber la identificación real de la persona. Y en tercer lugar, la norma indica que los pueden detener para efectos de conducirlos a un establecimiento policial y desde ahí iniciar el proceso de reconducción. Ahora bien, la reconducción ha sido, creo, una de las políticas más fracasadas en la nueva ley de migración que entró en vigencia en febrero del año pasado. ¿Por las obras en las que está acotada? ¿No? No, lo que pasa es que en realidad la reconducción hacia Bolivia no existe y hacia Perú es irregular. Suena raro, pero la reconducción sí. La reconducción es irregular porque no se hace la reconducción por el paso habilitado, que es el paso fronterizo Santa Rosa, sino que se realiza también por un paso inhabilitado. O sea, si ingresó por el hito 8, que es un paso irregular, lo vuelven a entregar o a sacar del país, a disponer en la frontera por el mismo paso irregular. Por lo tanto, hoy no existe una manera formal de reconducción. Y eso evidentemente es un riesgo frente a este proyecto de ley. Yo creo que es muy importante, sobre todo en estos diálogos que se realizan por parte del Parlamento, ¿no?, que se incluya también la opinión de las autoridades de la región. No solamente del gobernador regional, sino que también de los alcaldes que están en esa zona, porque evidentemente que las soluciones no pueden darse a 2000 kilómetros de este problema. Y usted, gobernador, que está ahí en la zona, si la solución o parte de la solución, como lo ha planteado la ministra Carolina Toá, es la ley de infraestructura crítica, ¿cuál es para usted la solución o qué es lo que hay que hacer en el corto plazo? No algo que lo veamos el otro año, ¿qué hay que hacer ahora? Bueno, ahora hay algunos que sostienen que un estado de excepción constitucional podría ser una solución. ¿Le gusta a usted eso? Yo en parte lo comparto y en parte no, porque un estado de excepción constitucional siempre tiene una temporalidad acotada. Y la región de Arica y Parinacota no va a dejar de ser una región fronteriza porque en 15 días va a haber un estado de excepción constitucional, o sea, es una situación que va a ser permanente. Por lo tanto, una solución debe ser permanente. Nosotros hemos propuesto a lo menos 3 alternativas. La primera es que exista, en el caso de las fronteras, una modificación constitucional para que dentro de las funciones de las Fuerzas Armadas esté el resguardo y protección de las fronteras para impedir el acceso al territorio nacional por pasos irregulares por parte de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Lo segundo que nos parece importante es que se pueda crear una policía de fronteras, o sea que en realidad cuando se establezcan casos específicos de frontera, sea una policía especializada que resguarde y controle la frontera. Hay que recordar, Daor, que la frontera que nos une con Perú y Bolivia es una frontera muy extensa, prácticamente equivale a la distancia que hay entre Santiago y Temuco. Esa es la frontera que debemos proteger. Es imposible tener un militar cada 2 minutos, metros, ¿no? Claro. Y además creemos una tercera alternativa, que es que se modifique la fórmula de cálculo de las dotaciones. ¿A qué me refiero con esto? Quien hoy tiene el resguardo de fronteras es Carabineros de Chile. Pero Carabineros utiliza la misma fórmula de cálculo de las dotaciones para mi región que para el resto de las regiones del país. Por lo tanto, la misma cantidad de dotación que está destinada para la seguridad pública en el área urbana se tiene que destinar además para el resguardo y protección de las fronteras. O sea, en definitiva, la frontera norte del país, en el caso de Arica, la frontera que nos une con Perú y Bolivia, Chungaray y Chacayuta, en ambos casos depende de
la dotación que se entrega para la seguridad pública en el área urbana, y eso evidentemente es un riesgo. La frontera no es de Arica y Parinacota, la frontera es del país. ¿Y eso de cuánto estamos hablando? ¿Se lo puede cuantificar? ¿Cuántos carabineros hoy día tiene, por ejemplo, destinado a la frontera y en la región de Arica y Parinacota? Bueno, eso varía, las dotaciones siempre son bien variables. Pero más o menos, usted me dice que es el equivalente a lo que hay en Arica propiamente tal. No, lo que yo te estoy indicando es que en Arica, la misma dotación que existe para mi región, el cálculo de la dotación, que es por cantidad de habitantes, por tipo de delito y gravedad de los mismos, es la misma que se utiliza para el resto del país. Pero en el caso de Arica y Parinacota hay una condición particular que es la frontera, y eso no se considera como factor de cálculo que aumente la dotación, producto de que se tiene que destinar parte de la dotación para el resguardo de nuestra frontera. Y en la ciudad de Gobernador, aprovechando que usted está acá, es un privilegio tenerlo aquí en Santiago, ¿cómo está la convivencia? Desde acá, desde la capital, hemos hablado mucho esta semana sobre la irrupción fuerte y profunda del crimen organizado. Hablamos mucho esta semana de la eventual llegada a nuestro país de los maras salvadoreños. El gobierno dice que no han penetrado todavía las fronteras chilenas. ¿Cuál es su visión sobre ese tema? Bueno, el año pasado se desbarató una banda internacional de crimen organizado que estaba operando desde Arica, que era la banda de los gallegos, que pertenece al Tren de Aragua. Y desde ahí se inició un proceso con la Fiscalía Regional, y precisamente la semana pasada se desbarató por segunda vez este brazo articulado, que se volvió a rearmar, se volvió a rearticular. Felizmente nosotros iniciamos un proceso bastante innovador en la región con la Fiscalía, que nos permitió crear una fiscalía especializada que combate el crimen organizado, que antes estaba dispuesta por 2 funcionarios y ahora son 24. Y ese aumento corresponde a recursos regionales que se inyectaron para que esto suceda. Y además entendemos con mucha claridad que las estadísticas, sin el ánimo de estigmatizar, por supuesto, a las personas que ingresan por pasos no habilitados al país, las estadísticas hay veces que no acompañan mucho estas realidades. Nosotros siempre hemos tenido una muy buena convivencia con extranjeros, pero cuando uno mira las estadísticas, la población carcelaria de Arica, el 30% del personal, o sea, de las personas que están en la cárcel de Hacha corresponde a extranjeros. Cuando uno mira la tasa de homicidios, que en el caso de la región corresponde a un 16,2%, o sea, tiene por cada 100.000 habitantes, es una tasa demasiado alta. El año pasado hubo 40 homicidios. Cuando uno mira esa estadística, uno entiende que aproximadamente el 40% de los imputados que se lograron pesquisar en estos homicidios corresponde a extranjeros que ingresaron por pasos irregulares al país. Entonces, se tiene que empezar a tener una lógica distinta. Nosotros hemos iniciado un trabajo responsable con la Fiscalía, porque entendemos que el ente persecutor tiene que cumplir un rol con todas las herramientas que la ley entregue. Ahora bien, a nosotros lo que nos interesa es que los delincuentes que cometan delitos estén en la cárcel y que queden en prisión preventiva, y que por lo tanto el ente persecutor penal haga su trabajo como corresponde. Y felizmente en el caso de la región de Arica y Parinacota eso empezó a suceder, y qué bueno que además sea con esfuerzos desde el gobierno regional, que aprobó además el Consejo Regional. Gobernador, y todo esto que usted nos describe de la cantidad de extranjeros que están en las cárceles, la cantidad de extranjeros que deambulan, los problemas que hay en la frontera, ¿cómo ha impactado a los chilenos, a la ciudadanía que vive ahí en el norte de Chile, en Arica, que es la ciudad grande, pero también en ese Chile fragmentado que está en los diversos pueblos que nos permiten hacer soberanía allá en el norte? Sí, bueno, mi región es una región que tiene una gran riqueza intercultural, también una identidad regional súper, además, importante para el país. En pocos días más se va a desarrollar el Carnaval Andino con la Fuerza del Sol, 15.000 bailarines, 5.000 músicos, pero cuando uno mira la realidad vinculada a migración y delincuencia, uno entiende que la ciudadanía vive con temor. Y yo creo que eso es grave, porque en definitiva no es solo una percepción de sensación de inseguridad. En realidad lo que existe son delitos, son homicidios. Y eso, el robo de vehículos ha sido algo que ha sido muy difícil de controlar. El otro día dialogábamos con el subsecretario de Prevención del Delito respecto de esto. 2.200 vehículos que fueron denunciados por robo en mi región. Y cuando uno analiza estadísticas nacionales, uno se puede dar cuenta que vehículos que se roban en otras regiones del país llegan a nuestra región porque en definitiva en la frontera los cambian por drogas o por armas. Y entregan un vehículo y reciben drogas o armas. Entonces, en definitiva, hay toda una consistencia en este proceso que además está muy bien pensado. Nosotros, desde un humilde gobierno regional, entendamos que las competencias no están radicadas en el gobierno regional, ni de migración, claro, ni de seguridad pública, ninguna de las dos, pero entendemos que esta es una necesidad de la región. Nosotros tenemos que apostar nuestros recursos regionales donde más se necesiten, y en este caso es migración y también delincuencia. Y por eso creo que hicimos fue el año pasado una iniciativa que sacó adelante la Policía de Investigaciones de Chile, que se denomina Sistema AVIS. Es la única región policial del país que lo tiene. ¿En qué consiste? Permite obtener un registro biofacial, biométrico y de voz de todas las personas que ingresan por pasos irregulares a nuestro país a través de la región de Arica y Parinacota. Es un sistema que ya se encuentra plenamente activo.
y que además permite conectar datos no solamente con bases de datos internacionales, sino que también con bases de datos internacionales, incluyendo el Interpol. Esto significa que cuando vemos muchas veces películas en la tele y vemos que ante una imagen hay una coincidencia de cientos de imágenes hasta que llegan a ciertas imágenes o fotografías que son similares, ese mismo sistema con una tecnología de punta se empezó a implementar en la región de Arequipa y Parinacota. Es una iniciativa que en realidad es bastante innovadora, pero por primera vez nos va a permitir dimensionar el problema. ¿Y por qué digo dimensionarlo? Porque hasta hoy nadie ha podido definir y cuantificar la cantidad de migración irregular que ha ingresado al país. Y eso en parte, gobernadores, por la falta de colaboración con Bolivia, con Perú, con Venezuela, lo hemos visto y hemos escuchado a nuestras autoridades. ¿Esa misma falta de colaboración entre los gobiernos se da también ahí en terreno, en los hitos donde están los pasos fronterizos legales o no? O sea, sí, yo creo que el problema no son los pasos habilitados, porque ahí hay un control bastante severo, ¿no? Y incluso da como pudor decirlo, porque aquella persona que es una persona que no tiene ningún tipo de antecedente penal y que va y viene por los pasos habilitados, es muy fiscalizado. No solamente por las mercaderías que traslada, sino que con sus bolsos, con su identificación. El problema no es en los pasos habilitados, el problema es en los más de 100 pasos irregulares que existen en la región. Y por eso que uno debe entender que este ánimo de fortalecer todas las iniciativas que digan relación con migración y con delincuencia es fundamental para una región que es fronteriza y que no va a dejar de serlo. Por eso que es muy importante que se realice un trabajo legislativo para actualizar la normativa vinculada a nuevos tipos de delitos. Solamente como un ejemplo de ahora, el año pasado se desbarató una banda que trasladaba, una banda de coyotes, o sea, una banda que implicaba un delito de trata de personas. Trasladaba a migrantes desde otros países hacia Chile y logró determinar que 1.700 migrantes fueron trasladados desde la región de Arequipa y Parinacota hasta San Fernando, de la región de O'Higgins. Y eso en definitiva nos demuestra que el problema no se radica ni se circunscribe solamente a la región de Arequipa y Parinacota. Es un problema que trasciende a todo el país. Si no ponemos atención en cómo resguardamos las fronteras, no solamente de Arica, Parinacota, sino también de Tarapacá y Antofagasta, este es un problema que va a permear al resto de nuestro país. Y eso, en realidad, empieza a complejizar cada vez más porque la migración, por su propia naturaleza, tiende a moverse, tiende a trasladarse de un lugar a otro. Y eso es algo que se empieza a complejizar a la medida que pasa el tiempo. Entendemos que esto empezó hace más de 2 años atrás y que no ha parado, pero hoy se agrava cada vez más a la luz también de los problemas políticos que existen en Perú, principalmente. Gobernador, ¿y qué evaluación hace usted de las cosas que ya están vigentes, que están disponibles? El gobierno pasado, el gobierno del presidente Piñera, implementó el decreto 295 que permitía que las Fuerzas Armadas de alguna manera estuvieran más cerca de las fronteras. Vemos ahora que no ha funcionado bien porque se necesitan mayores facultades. Los militares podían detener, pero no podían llevar a nadie, tenían que esperar que Carabineros haga ese trabajo. ¿Qué evaluación hace usted de esa herramienta? Y lo otro, ¿qué evaluación hace usted de las zanjas? Son pocas, pero hay zanjas también que se han implementado como medidas paliativas para impedir el cruce irregular. Bueno, respecto de lo primero, el decreto 265 lo que hace es incorporar tecnología y personal que esté preparado para eso. Pero en realidad entendemos que es insuficiente, o sea, no está en toda la frontera, sino que hay distintos sectores de avistamiento donde las Fuerzas Armadas tienden a fortalecer su rol. Pero es insuficiente, es una medida que es absolutamente insuficiente. Pero por otra parte, entendemos que debe existir un resguardo mayor. Nosotros entendemos que una modificación constitucional que tienda a dejar esta función de manera permanente en las Fuerzas Armadas nos parece que es algo muy apropiado. Ahora bien, cuando analizamos otros aspectos que empiezan a rodear el factor migratorio, entendemos que no es la única herramienta que se utilizó, que fue el propio decreto 265, sino que también han existido otras formas, ¿no?, de implementar esto. Pero lo importante es que exista una normativa coherente, una normativa que actualice los tipos delictuales para que el ente persecutor pueda tener mayores facultades para que estas personas queden en prisión preventiva. Y por otra parte se tiene que tener con mucha claridad la manera en cómo esto empieza a suceder. Se sesionó en la región de Arequipa y Parinacota una comisión especial que se destinó por la Cámara de Diputados para combatir el crimen organizado. Entregó sus conclusiones, más de 300 páginas de dicho informe.
Pero nosotros esperábamos que la semana pasada sesionara en Arica una comisión de seguridad pública del Senado. Lamentablemente se suspendió. Ya. Oiga, Y la dejaron para marzo. Entonces yo no sé cuál en definitiva es la prioridad. Hay harto trabajo ahí en el Congreso, migración. ahí están pasando muchas cosas. Oiga, ¿y las zanjas? ¿Qué mirada tiene usted sobre lo que se ha hecho ahí en el norte? ¿Sirven de algo? En el o caso de mi mediático? región no hay. En mi caso de mi región no hay, Pero- pero lo que sí hemos conversado con el gobernador regional de Tarapacá, en específico en Colchano, donde existe una especie de zanja, ahí es que muchas veces hay personas que tienen accidentes, ¿no? Que intentando ingresar al país tienen accidentes, se tuercen el pie o alguna otra cosa, y lo que tiene que hacer muchas veces las Fuerzas Armadas es auxiliarlo y trasladarlo a un centro asistencial. Entonces, no sé si va a ser una política tan eficiente, porque en lo que se ha visto hasta ahora, aquellas personas que siguen pasando igual, con un poco más de dificultad, pero pasan igual, pero además cuando tienen algún accidente hay que auxiliarlo y llevarlo a un centro asistencial. Entonces, en definitiva, eso un poco tiende a colapsar también los centros asistenciales. Este es un problema que implica una crisis migratoria muy profunda, que tampoco se va a solucionar en el corto plazo, pero sí se requiere una planificación mayor. Sí se requiere poner atención en lo que pasa en el norte. Estamos expectantes que desde el Ministerio del Interior puedan crear una comisión específica con los subsecretarios para que puedan atender de manera multidimensional este proceso. Y entendemos que debe existir una voluntad política, la voluntad política se expresa en recursos y es lo que se necesita para que también esta crisis migratoria se pueda paliar y se pueda avanzar. Ya, pero usted es partidario de que se apruebe entonces esta ley de infraestructura, que en algo va a ayudar, no va a ser lo definitivo, pero algo va a ayudar. O sea, hay un reglamento que además debe dictarse. Sí, que es lo que plantea el comandante jefe. A mí me gusta más otra ley que se ¿Cuál? aprobó, que implica entregarle facultades a la Policía de Investigaciones de Control de Identidad. Esa ley ya se aprobó en el Parlamento, esperamos que pronto se publique en el Diario Oficial, porque además le permite ejercer el control de identidad en los pasos habilitados por migración, pero además constatar que poder efectuar el control de todas las personas que están en el país y que hayan ingresado por un paso habilitado o no, se les puede exigir ahí el control de identidad. Claro, y probablemente van a faltar funcionarios, porque la PDI es chiquitita. Es chiquitita, pero con este nuevo sistema que por lo menos va a estar implementado en mi región, en la región de Arica y Pernacota, que fue un tremendo esfuerzo del gobierno regional y del Consejo Regional, creemos que va a tener frutos importantes. ¿Y por qué digo un gran esfuerzo? Porque en definitiva el presupuesto de la región de Arica y Pernacota es el presupuesto más bajo de todos los gobiernos regionales del país. Y eso es un problema, porque en definitiva nuestros escasos recursos los tenemos que destinar a materias que no son competencias propias del gobierno regional. Gobernador, en otro tema, aprovechando que está aquí, ¿tiene antecedentes usted sobre chilenos atrapados en el Perú, en Machu Picchu, producto de toda la crisis política que se está viviendo en ese país, lo que hemos visto en la televisión estos últimos días? Bueno, efectivamente, durante el fin de semana, a raíz de las protestas que han existido por un grupo de manifestantes en Perú, por la crisis política que se vive y que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, un grupo de manifestantes intervino en la línea férrea, en los rieles específicamente, que conectan Cusco con Machu Picchu. Quedaron atrapados 418 turistas, 2 de los cuales eran chilenos. Al día siguiente se pudieron arreglar los rieles para que a lo menos pueda bajar el tren hacia Cusco nuevamente, y los 2 chilenos fueron trasladados hacia Cusco y después hacia Lima para iniciar su retorno a nuestro país. La situación en Perú ha tenido bastante inestabilidad en el último tiempo. Nosotros tenemos un paso fronterizo, que es el paso fronterizo Chacayuti-Santa Rosa. En algunos momentos parte de la carretera internacional en el sector peruano se ve intervenida. Con distintos bloqueos que se incorporan en 3 sectores específicos, y muchas veces cuando los vehículos tienden igual a pasar, sufren atentados, les rompen los vidrios, les tiran piedras y otros más. El terminal internacional de taxis y buses que se encuentra en la ciudad de Arica y que traslada permanentemente a los pasajeros de Tacna-Arica, tiene una muy baja cantidad de taxis que están trasladándose hacia Perú, y además tuvieron que subir mucho los costos por el riesgo que esto implica. Por lo tanto, el llamado es a evitar trasladarse a Perú a través de a lo menos en nuestros pasos fronterizos, porque eventualmente pueden verse expuestos en ciertos horarios a bloqueos y además a atentados contra los vehículos. O sea, los que vayan a veranear a Arica no pueden ir a hacer turismo a Tacna, que uno de repente va a comprar ropa, va y viene. O sea, hay que tratar de evitar eso. ¿Ya? En todo caso, en la región hay tantos atractivos turísticos. Sí. Muy pronto el Carnaval Andino con la Fuerza del Sol, 15.000 bailarines, ¿cuándo es eso? músicos. Es el 3, 4 y 5 de febrero. ¿Ya? Y además, este fin de semana estuvimos en un encuentro de tarqueadas y de bandas de bronce, que fue en realidad un gran evento cultural en la región. Este fin de semana, este 28 de
de enero es el convite, que es como el ensayo, la preparación del carnaval, y bueno, después de ahí vienen distintas actividades que forman parte de nuestra identidad regional y que en realidad lo ha transformado en el carnaval andino más importante del país. Ya, pero de todas maneras ha habido perjuicios económicos con menos llegadas de turistas producto de todo lo que está pasando en el norte que hemos conversado. Yo no tengo la misma mirada. No, le pregunto, yo no tengo cifras, le pregunto. Si No, es que ha ¿sabes? afectado No, o yo encuentro que en realidad cada vez que hay problemas en el lado peruano, la región de Arica y Parinacota tiene una condición bien particular porque en definitiva se activa mucho el comercio local, porque los turistas se tienden a quedar en la región, y además se evita que los recursos de hoteles, restaurantes, pasen a Tacna y se quedan precisamente en Arica y Parinacota. La capacidad hotelera generalmente tiende a aumentar y además las ventas del comercio también tienden a aumentar, así que yo creo que hacer económicamente hablando, en realidad yo creo que más que un perjuicio es un beneficio para una región fronteriza como lo es Arica y Parinacota. Jorge Díaz, gobernador de Arica y Parinacota, muchas gracias por conversar aquí con nosotros. Muchas gracias, Davor. Gracias por venir. Y nosotros